Cordial saludo. A continuación estaremos desarrollando la unidad 2, tarea 4, sistemas de referencia y proyecciones, del curso Fotointerpretación y Mapificación. Los integrantes del grupo son Angie Paola Cadena Leal, Carlos Oliver Buccelli, María Yasmín López, Yudilicet Cerón y quien les habla, Joana Milena Contreras Roa. A continuación hablaremos sobre la generalización cartográfica. Dice que la escala representa el valor por el cual reduce el tamaño de lo que se desea mapear. Al seleccionar la escala se está definiendo el grado de generalización que aplicaremos a nuestro objetivo de estudio. La generalización cartográfica está en función de 4 elementos. Primero, la simplificación. El objetivo de una simplificación cartográfica es adaptar los rasgos y características del mundo real a la escala elegida en el mapa. Segundo, tenemos la clasificación, la cual consiste en agrupar los datos utilizando una escala de medición y un conjunto de criterios. Un ejemplo sería los usos del suelo, los cuales pueden clasificarse como tierras agrícolas, bosques y áreas urbanas. Tercero, tenemos la simbolización, que consiste en asignar diversos tipos de signos a la información. Un ejemplo sería el utilizar un punto para representar una ciudad o un pueblo. Y como cuarto tenemos la inducción, el cual es un proceso mediante el cual analizamos la información contenida en el mapa. Los mapas y su clasificación. La información contenida en los mapas es muy diversa, sin embargo puede clasificarse de la siguiente manera. Tenemos los mapas generales, base o topográficos. Su función es ubicar al lector en su área de trabajo. Los elementos típicos de estos mapas son las carreteras, los ríos, los lagos, etc. Mapas cualitativos. Se utilizan para representar características del paisaje como son uso, cobertura del suelo, geología, geomorfología o suelos. Y por último, los mapas cuantitativos de superficie, que proporcionan información cuantitativa del fenómeno en estudio como su distribución espacial. Variables geoespaciales. Hay diferentes, cualquier fenómeno terrestre, ya sea material como una carretera o no material como una tradición religiosa, que ocurre en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto puede cartografiarse. Hay diferentes variables, tenemos los datos puntuales, es aquel cuya existencia está estrechamente relacionada con una localidad o un punto. Un ejemplo de este sería un pozo de agua, una torre. Tenemos también los datos lineales, la característica básica es la unidimensionalidad. La dirección y la longitud son los atributos que nos permiten determinar las funciones lineales. Un ejemplo sería una línea telefónica, una tubería de agua potable. También tenemos los datos areales, son de naturaleza bidimensional y pueden representar tanto variables tangibles como abstractas. Un ejemplo sería la religión de un país o de una región y el tipo de clima o tipo de vegetación. Y por último tenemos los datos volumétricos. Estos son tridimensionales y expresan una cantidad que se extiende por encima o por debajo de una superficie o referencia o nivel base. Un ejemplo sería el volumen de agua de un lago. Hablamos ahora sobre la distribución espacial de variables geoespaciales. Esta se evalúa desde la perspectiva de su continuidad en una determinada superficie. Se clasifican como uniformes y no uniformes. La temperatura del aire entre dos ciudades es una variable uniforme. Por otra parte, fenómenos como la distribución del uso de la tierra y las estadísticas socioeconómicas se consideran variables uniformes. Utilización de los mapas en el análisis cuantitativo. El proceso se inició con el inventario de recursos existentes en diferentes partes del mundo. Se observaba, se clasificaba y se registraba las características del paisaje en estudio. Pero a pesar de la disponibilidad de la información, el estudio cuantitativo a nivel cartográfico no fue posible por las siguientes razones. Uno, el alto volumen de los datos a analizar. La ausencia de observaciones cuantitativas, ausencia de procedimientos matemáticos para describir la variabilidad espacial en forma cuantitativa y sobre todo por la ausencia de computadoras impidió el desarrollo de aplicaciones prácticas. Mapeo asistido por computadoras y análisis geoespacial. La aproximación metodológica puso de manifiesto la necesidad de realizar una evaluación integral y desde una perspectiva multidisciplinaria. Los enfoques utilizaron fueron el método Gestalte y el inventario integrado de recursos. Con esta actividad podemos concluir, primero, que dentro de la cartografía año tras año se ha logrado mejorar aspectos que permiten a las diferentes ramas la utilización de esta herramienta para la obtención de ubicaciones de los distintos datos que permiten la localización mediante mapas.
Y pues siguiente, que los mapas han sido un sistema de información importante en diferentes áreas. Estos representan algunos rasgos o atributos de la realidad, por ello no están exentos de errores, a lo cual nace la necesidad de complementar la información obtenida por sensores remotos, trabajo de campo y cartografía existente. Esto dio origen a los sistemas de información. Por último, tenemos las referencias bibliográficas que se utilizaron para el desarrollo de la actividad. Muchísimas gracias por su atención.